Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, siguen siendo punteros. Muchísimas gracias por tu apoyo. Si Dios quiere, la otra semana daré mi rostro a conocer otra vez, ¿vale? Actualmente ya me estoy recuperando mucho mejor de mi operación, entonces ya me siento más seguro para poder dar lecturas, para mirarnos cara a cara, face to face, cariño. Muy bien, Virgo. Quiero que por favor te relajes, quiero que pienses en algo especial o simplemente desconecta de la parte negativa que en estos momentos te puede estar afligiendo en tu vida, ¿vale? Por favor, piensa en algo, respira profundo y que Dios y el universo nos ayude, por favor, con la energía para vosotros, mi querido Virgo. Muy bien. ¿Sabes qué he podido sentir con el primer tono? Me hablan tu casa, tu hogar, Virgo. O tú de repente en estos momentos te preocupa mucho lo que es la estabilidad de tu casa, o puede ser que a lo mejor me dice Richard, últimamente pasan cosas extrañas en mi casa también, puede ser, ¿vale? El otro mensaje que te puedo dar, quizás de repente, como es la palabra casa, quizás lo que te preocupa también es encontrar un trabajo ya para poder cubrir los gastos del hogar. No sé por qué siento, Virgo, que alguien va a tocar tu puerta, alguien te va a entregar un mensaje, alguien te va a contar algo, o simplemente te vas a llevar lo que es una sorpresa también. Tú ve tomando lo que es tuyo, o llegado el momento tienes que empezar a hacer comparación con la lectura. Porque esto puede estar reflejado lo que es ahora mismo, o simplemente también lo que es en un futuro. Siento como que está vinculado con la casa, también nos hablan de llamadas telefónicas. Muchos de vosotros están esperando una llamada telefónica también, ya sea de repente de una entrevista de trabajo, ya sea de repente para que se ponga en contacto la persona de tu interés, puede ser el caso, o últimamente como que tú recibes llamadas telefónicas y simplemente no dicen nada, ¿vale? Como que están tratando de averiguar si tú estás en casa, puede ser que a lo mejor tratan de ponerte un poco nervioso o nerviosa también. Yo puedo sentir, Virgo, que muchos de vosotros van a coger un tren o un vuelo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. A ver, mi querido Virgo, es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver. No sé por qué siento que me dice, Richard, cuando has hecho el sonido, he tenido un presentimiento o me ha llegado algo, una idea, una corazonada. O simplemente, cariño, puede ser que me digas, Richard, has dado en la clave de que algo extraño pasa en mi casa, pasa en mi hogar. No dicen, establece prioridades. El arcángel Metatrón. Pon el acento en tus prioridades, yo te ayudaré a organizarte y a motivarte. Muy pronto, decide exactamente lo que quiere para que lo llegue lo más antes posible. Por eso te decía, Virgo, que para muchos de vosotros, alguien va a estar tocando la puerta de tu casa o alguien te va a llamar. Creo que un grupo de ustedes va a estar en esa encrucijada de tomar una decisión o simplemente pues van a salir situaciones ocultas. Como también el caso que a lo mejor vas a descubrir que en tu casa están haciendo algo, cariño, ¿vale? Porque nos han hablado de hogar, de hogar. Puede ser que muchos de ustedes necesiten hacer una limpia también. Vamos a continuar con la lectura, vamos a ver qué nos dice en el tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. A ver, vamos a ver, Virgo, el tarot vidente de luz. Vamos a ver, cariño. ¿Qué nos quieren decir el tarot vidente de luz para vosotros, mi querido Virgo? Empezamos, ¿vale? Con mucha fe. Tenemos aquí la carta de la sota de oros y tenemos aquí la carta del 10 de copas. Para muchos de vosotros, este regalo o esta sorpresa que te van a tocar la puerta de tu casa, que vas a recibir una llamada, está vinculado con una persona muy especial que quiere lo mejor para ti o que simplemente está arrepentido. Esta persona te va a proponer empezar otra vez. Esta persona también te va a hacer una propuesta vinculado con el trabajo, con el proyecto.
Hay propuestas de amigos o hay propuestas de una persona que te amó mucho, cariño, que te amó mucho. Vamos a seguir. Tenemos aquí la carta del 4 de bastos. Esta semana o a partir que tú veas esta lectura, tú vas a estar en celebración, me dicen, en celebración. Por eso, yo puedo sentir, Virgo, que va a llegar algo inesperado en tu vida. Este algo inesperado también está vinculado en propuestas, en decisiones. Por eso tus arcángeles te están diciendo, vas a tener que establecer prioridades. ¿Qué es lo que realmente tú quieres para tu vida y para tu entorno? Muchos de ustedes también, si te llega una propuesta de trabajo, aunque sea temporal, yo te recomiendo que cojas este trabajo. Luego puedes seguir buscando para algo más estable, porque nos hablan también de situaciones temporales. Van a tener una visita de una persona que está fuera, de una persona que a lo mejor está en el extranjero o fuera de tu estado, fuera de tu distrito. No tiene por qué estar vinculado todo con el amor. Puede ser un familiar, puede ser un amigo o puede ser esa persona que te interesa tanto. Vamos a continuar, cariño. La carta del sol y tenemos aquí la carta del 2 de bastos. Este encuentro o esta comunicación para ti va a ser como una liberación, me dicen, en tu vida. Como que algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo, Virgo. Siento un Libra. Hace mucho tiempo. Si a lo mejor de repente tú has estado esperando hace mucho tiempo un contacto de una persona X, que puede ser la persona que tú amas, vas a estar en ese momento con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Pero esto también va a despertar otra vez quizás el sentimiento de recordar, de pensar, de extrañarlo. Como que a lo mejor me dice Richard, antes que aparezca él o ella, yo lo tenía todo controlado. Pero ahora cuando ha aparecido este contacto, esta propuesta, como que te estás comiendo la cabecita, cariño. O te vas a comer la cabecita, ¿vale? Como diciendo, wow, ¿por qué no me escribe? Lo estoy esperando. ¿Qué ha pasado? ¿Será que ella no piensa en mí? O a lo mejor de repente si te llega una propuesta de trabajo, wow, ¿y qué será? ¿Tengo que renunciar a mis hijos? ¿Tengo que a lo mejor de repente hacer un viaje? ¿Qué pasa con la persona que estoy conociendo? Te vas a comer la cabeza. Muy bien. Te voy a dar signos. A ver, vamos a ver, mi querido Virgo. Me sale lo que es un Cáncer, un Libra, otro Virgo, me sale un Aries, otro Virgo. Y me sale otra vez otro Aries, cariño, un hito más. Y un Capricornio. Muy bien, te enseño las cartas. Virgo y Aries, cariño. Virgo y Aries. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, iniciales. Te voy a dar lo que es iniciales con mucha fe, ¿vale? La letra K, la letra M o W, la letra D, la letra E y la letra F. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora lo que es el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver, te vienen sorpresas, ya veo que te vienen sorpresas, cariño. A ver, mi querido Virgo, te vienen sorpresas. Tenemos la carta del 4 de espadas. Yo creo, Virgo, que a lo mejor me dice Richard, yo estoy sintiendo su conexión, yo estoy sintiendo su presencia de esta persona. Puede ser que un grupo de ustedes, porque la carta del 4 de espada nos hablan también de ese poder de intuición o ese poder que a lo mejor tú percibes que existe una energía en casa, ¿vale? Ve tomando lo que es tuyo porque somos miles y no puedo llegar a todos al 100%. En este momento yo te siento, Virgo, de que tú estás teniendo una conexión con una persona muy importante. En este momento siento de que tu parte espiritual está desarrollándose al 100%. Sientes también que a lo mejor de repente estás siendo protegido o protegida dentro de tu casa, de tu hogar, ¿vale? Si a lo mejor me dice Richard, yo lo que siento son presencias negativas en mi casa, en mi hogar, está siendo protegido, ¿vale? Es cierto que hay una lucha aquí, una lucha de energía, el bien y el mal, pero sin embargo tú estás siendo protegido o protegida. Haz caso también de esa conexión que tú tienes con esta persona. Esta conexión que tú tienes con esta persona, nos están diciendo, es porque viene a ti y viene renovado, renovada. Consejo, si esta persona viene a pedirte lo que es una oportunidad,
Yo te recomiendo, como es renovado y renovada, que sea borrón y cuenta nueva, desde cero. No reclames, no pidas explicación, no juzgues. Si tú me dices, Richard, no, yo no lo puedo aceptar porque me tiene que dar explicaciones, pues entonces, cariño, no estés atrayendo esta energía o no estés diciendo por qué no me escribe, por qué no se pone en contacto conmigo. Esta persona lo que no quiere en estos momentos es que tú lo juzgues. El otro mensaje, lo voy a vincular lo que es en el hogar, lo que es en la casa. Te he dicho que vas a recibir sorpresas y esta sorpresa también puede estar vinculado con tus hijos, con tu familia, con tu hogar. Lo que quieren en estos momentos tu entorno es que tú no lo juzgues, al contrario, es que tú lo guíes, cariño. Quizás para tomar una decisión, quizás de repente para encontrar un consuelo en vosotros también. Es muy importante, ¿vale? Porque yo siento que hay una persona que quiere acercarse a ti, pero tiene miedo de repente a que tú lo rechaces o tiene miedo de repente a que tú lo juzgues. Te enseño las cartitas. Mira estas dos cartas. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta del Caballero de Pentáculos. Por una parte, siento que hay una persona que viene, vuelve a tu vida renovado o renovada, pero también detrás de esta energía existe alguien que está prácticamente a tu encuentro. ¿Qué quiere decir con esto, Virgo? Vas a tener dos oportunidades. Por una parte llega el pasado renovado y renovada, pero por otra parte hay otra persona que ya está pensando en ti. Tranquilamente tú has estado conociendo a alguien, pero sin embargo te ha llegado la sorpresa o la comunicación de la persona que siempre ha estado en tu recuerdo o en tu pensamiento. Me están diciendo oportunidades de amor, tanto lo que es en la parte del pasado como también con la persona que tú estás conociendo actualmente o que vas a conocer, mi querido Virgo. Solteros y solteras también. Si a lo mejor me dice Richard, hay una persona que no me corresponde o hay una persona que simplemente no me entrega ese amor como yo quisiera, hay otra energía que está viniendo por ti. En pocas palabras, no te compliques la vida porque la felicidad va a estar tocando tu puerta para la mayoría de vosotros. Vamos a seguir. Sale la carta del mundo y sale también aquí la carta del 8 de Pentáculos. Muchos de vosotros, cariño, su futuro está lo que es en el extranjero porque tenemos la carta del mundo y la carta del 8 de Pentáculos que nos están diciendo el trabajo o la oportunidad está vinculado fuera, cariño, fuera, en el extranjero. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen, cariño, con mucha fe. A ver, mi querido Virgo. Yo creo, Virgo, que hay personas que quieren volver otra vez a tu entorno, quieren volver otra vez a tu hogar. A ver, ¿ves, cariño? Hay una persona que quiere que por favor tú lo perdones. Sí, quiere que tú lo perdones, quiere una oportunidad. No puede aguantar más tanta indiferencia o se siente mal con esto. Para muchos de vosotros, inclusive, si tú has tenido algún tipo de problema con el suegro o con la suegra, quiere tu perdón. Si tú me dices, Richard, no sé por qué me llega esto en mi corazonada, esta persona ya no está viva. Esta persona ya no está vivo. Recuerda que tú estás sintiendo energía. Y si tú de repente había algo que perdonar a tu suegro, a tu suegra, a tu padre también, o una persona que ya no está en este plano terrenal, me dicen, esta energía está esperando que tú perdones, porque si no, va a estar como alma en pena, cariño. Cuando tú perdonas, mi querido Virgo, todo lo bueno va a llegar a tu vida, toda la recompensa va a llegar a tu vida, por destino y por karma. Por destino y por karma. Entonces, mi querido Virgo, al margen del problema que tú has tenido, porque a lo mejor me dice Richard, se portó muy mal, su padre, su madre se encargaron de separarme, se encargaron de ponerme a parir, me dijeron todo menos bonito o bonita, ¿vale? O terceras personas se metieron en medio de la relación. Ha llegado el momento que tú perdones porque ya las cartas me dicen, conoce muy bien lo que tú quieres, te va a llegar un regalo.
Pero es muy importante que tú también limpies tu aura, tu energía, tu hogar, tu casa. Recuerda, hay personas que quieren vivir contigo. Hay personas que quieren recuperarte, que quieren tu perdón. Hay personas, mi querido Virgo, que quieren trabajar contigo, que quieren estar a tu lado, Virgo. Entonces, te viene una sorpresa, te viene un regalo. Una sorpresa, un regalo. Vamos a ver economía. Respuesta en el tarot egipcio. A ti te viene algo bueno, cariño. O lo aprecias o no la lectura, pero te viene algo bueno. A ver, Virgo, vamos a ver. A ver, la cartita se ha volteado. A ver. Listo. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Pregunta algo con mucha fe. Te voy a dar 7 segundos o pon pausa como tú quieras. Y elige uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de la sacerdotisa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta de la justicia es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la luna es un no, pero me dicen, haz caso de tu intuición. Muy bien. Vamos a ver economía que nos quieren decir para vosotros con mucha fe. A ver, mi querido Virgo, que vas a estar en una semanita de sorpresa, alguien va a tocar tu puerta, alguien te quiere pedir perdón, cariño, te van a llamar de un trabajo, alguien quiere trabajar cerca de ti, estás de buena racha, ¿vale? En pocas palabras. Economía, Virgo. La carta de la sacerdotisa me está diciendo, yo veo, cariño, que va a haber reconocimiento para ti si estás buscando ascenso, si estás buscando de repente que te suban el sueldo o si estás buscando de repente estar en un trabajo estable. ¿Ves? O hay ascenso, o hay un contrato nuevo para ti, o simplemente vas a trabajar con una persona con la cual tú vas a tener armonía. La carta de la emperatriz. ¿Esto te va a llevar a qué? A que tú vayas creciendo más, a que obtengas más ingresos en tu vida, a que simplemente te evoluciones o simplemente crezcas más lo que es en la parte laboral y profesional. Si tú me dices, Richard, no sé qué hacer porque quiero empezar algo nuevo, vas a tener el apoyo de familias o de personas cercanas para que tú empieces tu sueño de tu proyección de trabajo, de negocio, etcétera, etcétera. La carta del loco y tenemos aquí la carta de la justicia. Las cartas también me dicen, cariño, vas a triunfar en todo lo que tú quieras. Vas a tener la oportunidad de que va a haber reconocimiento. No tengas miedo a este nuevo comienzo, a este nuevo inicio. Si tienes que firmar un contrato, es cierto que tienes que ver todo al detalle, asesórate bien, pero tú vas a salir ganador y ganadora de esta etapa. La carta del loco me está diciendo, y la carta de la justicia, es una gran oportunidad para tu crecimiento profesional, como también de repente para que tengas más ingresos lo que es en la parte económica, cariño, ¿vale? Yo siento, Virgo, que tú vas a estar de buena racha. Ahora solamente es cuestión que tú te des esa oportunidad. A ti te viene un contrato, te viene una propuesta, viene de repente, yo qué sé, lo que tú tanto has estado buscando, préstamo también de repente lo que es en dinero. Tienes una buena racha, Virgo, en pocas palabras. Vamos a ver las características que me quieren decir para vosotros con mucha fe. A ver las características. Mi querido Virgo, es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver las características, Virgo. Listo. La carta del 9 de copas. Muchos de vosotros están esperando de repente que la persona de su interés deje una relación o deje una historia. Porque nos hablan de libertad, nos hablan de liberación. De repente la persona de tu interés es alguien de contextura gruesa, se pinta el cabello de algún color, pero se pinta, sea hombre o mujer. Muchos de ellos o de ellas están atrapados en un compromiso. De repente tiene pareja o de repente hay bienes comunes vinculados con el dinero o propiedades. Posiblemente la persona de tu interés también trabaja algo relacionado con la seguridad. Pueden ser bancos, puede ser de repente tiendas de joyas, porque también son tiendas muy seguras, casas de cambio o la bolsa de valores. Vamos a continuar. La carta del as de copas. Hay una propuesta o hay una persona que te va a decir, o aceptas esta propuesta o me voy de tu vida. Vas a estar entre la espada y la pared. Hay alguien que va a decir todo lo que siente por ti
y muchos de vosotros, siento decir, creo que no va a ser correspondido o correspondida, quizá de repente, porque tú ya sabes lo que quieres. Para muchos de vosotros también van a estar lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Posiblemente la persona de tu interés que te va a dar esa propuesta o la historia que está vinculado contigo es una persona que vive en una isla o que vive cerca de la costa. Veo que en ese sitio no crecen muchos árboles, pero sin embargo hay lagos cercanos, ¿vale? Hay lagos cercanos. Es una persona que puede estar muy bronceado o muy bronceada o es trigueño o trigueña. Alguno de ellos o de ellas se pintan el cabello o de repente es por el sol que se le vuelve un poco rubio. No sé si te ha pasado alguna vez. La carta de la muerte. Me están diciendo, muchos de vosotros van a estar lidiando con un Escorpio. Muchos de vosotros de repente van a estar conociendo una persona que lamentablemente ha tenido pérdidas de familia, especialmente de hijos. Pero el destino se encarga de que vosotros dos se reencuentren. Como que hay algo que conspira a tu favor con esta energía, mi querido Virgo. Tranquilamente la persona de tu interés también es una persona delgado o delgada, sea hombre o mujer. Puede ser mayor de 40 años, cabello corto, tienen canas, así se lo pinten, tiene canas. Hombres también, tienen canas, tanto en la barba. Veo que esta persona tranquilamente puede ser un veterinario, una veterinaria, o le encantan los animales, o simplemente trabaja algo vinculado con el rescate de los animales, o en una tienda donde vendan de repente alimentos o suplementos de animales, o utensilios de animales, ¿vale? O puede ser que la persona de tu interés sea un granjero o una granjera, o vosotros de repente tienen en casa animales también, ¿vale? Yo qué sé, tienes ahí tu pequeño zoológico, cariño, un conejito, un cuy, yo qué sé, un hámster, una vaca, ¿por qué no? Yo me acuerdo, Virgo, por mi casa antes pasaban las vacas y los carneros, sí, porque yo vivía en plena esquina en Perú y pasaba mi vecina con 3 vacas enormes. Y ya sabes lo que hacen las vacas, ¿no? Se cagaban en todo el camino. Pues puede ser que tú seas tu ejemplo, cariño. Tienes una granja en casa. Me dicen, vas a conocer a una persona en una reunión o en una fiesta que puede ser alguien del signo de Sagitario. Este encuentro, solteros y solteras, también va a ser tan impactante, la cual de repente te va a proponer tener una historia de amor como Dios manda. Mi querido Virgo, vas a tener un regalo la cual tú te vas a sorprender. Abre los brazos para recibirlo y ten fe. Di, yo lo afirmo, yo lo confirmo, esto es para mí. Bendiciones, cariño, te me cuidas y gracias por tu apoyo. Hasta la vista.